Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días a todos. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para que el Señor nos ayude y Él hable por medio de su palabra a nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted y suplicamos, Señor, que esta mañana tu palabra ilumine nuestros corazones, tu palabra haga eco en nuestras mentes. Y usa tu santa palabra, Señor, para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos a la verdad, Señor. Y instruirnos, Señor, a fin de que cada uno de nosotros seamos edificados y de esta manera poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Mi Señor, ayúdame a mí a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Ayúdame, Señor, a enseñarles a mis hermanos el propósito principal por el cual tu Santo Espíritu inspiró a los autores humanos a escribir lo que escribieron. Mi Dios, te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar en el libro de Hechos y yo estoy muy agradecido por el apoyo que nuestros hermanos de IBC nos dan cada vez que acudimos a ellos en ayuda. Y me alegro de estar acá junto a todos ustedes nuevamente exponiendo la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad. Sí, no crean, estoy alegre de estar acá nuevamente con ustedes, pero es una gran responsabilidad, no es fácil. Pero vamos a continuar estudiando el libro de Hechos y como leyó nuestro hermano Darwin, ya estamos en el capítulo número 18. Ya Pablo acá está casi terminando su segundo viaje misionero. Pero siempre que damos una pequeña introducción, quiero resaltar acá y no es un invento lo que voy a decir, ni una percepción personal, es una verdad. Nosotros vivimos en un tiempo en el que todo gira en torno al yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo sueño, mi deseo, mi necesidad, mi trabajo, mi ropa, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi carro, mi trabajo, mi cuenta del banco, mi iglesia, todo yo. La sociedad se ha inventado frases bonitas y suenan bonito, ¿verdad? Haz lo que te haga feliz. No importa lo que vayas a hacer, pero que te haga feliz, eso hacer. Seguí tu corazón, te dice. O otra frase, tu verdad es la más importante. Estas frases están en las redes sociales, están en las canciones, pero también están en los discursos motivacionales e incluso en las iglesias están hoy en día. Sí, suena bonito. Sin embargo, la Biblia nos llama a algo completamente diferente. Nos llama a morir al yo, para vivir para Cristo. Y como dijo el predicador Martin Lloyd-Jones, la vida cristiana no es una mejora del yo, es la muerte del yo. Así lo decía Martin Lloyd-Jones. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo vivió una vida rendida y centrada en Dios. Por ejemplo, Hechos, que acabamos de leer, capítulo 18, versículos 18 al 23, nos muestra 4 principios fundamentales para poder vivir para Cristo en medio de una cultura egoísta. Y si usted hasta ahora escucha que vivimos en una cultura egoísta, si es nueva esta noticia para usted, déjeme decirle que no es una nueva noticia. Todos sabemos que vivimos en una cultura egoísta y desde los hogares, tristemente, se desarrolla, se les enseña a los niños a vivir o a desarrollar una cultura egoísta, una mentalidad egoísta, pensando en él mismo, pensando en ellos mismos. Y no quiero aburrirlos, pero vamos a ir rápidamente a ver estos principios. Mira el versículo número 18. Dice, después de qué? Bueno, después de que Pablo estuvo en la corte ahí, después de que fue soltado, de que fue golpeado acá este Sóstenes. Después Pablo se quedó en Corinto. Ustedes saben que venía, ¿verdad?, de Atenas. Se quedó en Corinto un tiempo más.
Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, y que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según las costumbres judías, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. ¿Recuerdan esta pareja, verdad? El domingo pasado nuestro hermano Ludwig estuvo enseñando un poco acerca de esto. Este era un matrimonio que fueron de gran ayuda para Pablo. Bueno, el primer principio que nosotros vemos acá es que el creyente, el Hijo de Dios, cultiva una vida de devoción personal. Y un buen ejemplo de eso fue el apóstol Pablo. Aquí dice que Pablo hizo un voto personal. Raparse la cabeza indica la finalización de este voto personal delante de Dios, y posiblemente era similar al voto nazareno. Al parecer era una costumbre judía, dice, ¿no? Aunque Pablo predicaba a los gentiles, él respetaba sus raíces judías, porque aquí lo vemos haciendo un tipo de voto al estilo nazareno. Bueno, Priscila y Aquila viajaban con él, lo que muestra que eran cercanos. Había madurez espiritual en este matrimonio, había compromiso espiritual con la obra misionera. Pero más adelante nosotros vamos a ver que ellos iban a ser clave en el ministerio. Más adelante en el versículo 26 ustedes van a ver cómo Priscila y Aquila también ayudan a Pablo en el ministerio. Pablo ahora está, ¿verdad?, en Cencrea, y él había hecho este voto personal a Dios. Y aunque el texto no explica los detalles, sabemos que ese tipo de votos eran señales de consagración. Por ejemplo, el número 16, o el 6, perdón, en el Antiguo Testamento, el número nos enseña en qué consistía el voto nazareno. Era una promesa de consagración a Dios por un periodo de tiempo específico, no era toda la vida, era un tiempo específico donde la persona se apartaba de ciertas cosas o ciertas costumbres que el mundo practicaba normalmente. Por ejemplo, implicaba abstenerse de beber alcohol, o específicamente vino fermentado, o cualquier tipo de producto de la vid o de uvas. No se cortaban el cabello y evitaban también tener contacto con cadáveres. El voto nazareno era una forma de demostrar devoción y de consagración a Dios. Se apartaron de las distracciones, de los placeres del mundo, para enfocarse en una relación más cercana con Dios. Y eso muestra a nosotros que el apóstol Pablo, aún siendo un apóstol, aún siendo un misionero, aún siendo respetado por muchos, alguien sumamente ocupado, Pablo no descuidaba su vida devocional privada. No descuidaba eso. Las excusas comunes que nosotros podemos encontrar o podemos leer o escuchar de las personas es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo. Y vemos aquí el apóstol Pablo que sí tiene tiempo para cuidar su vida privada, devocional. Pablo no vivía solo para el ministerio, sino que cultivaba una relación íntima con Dios. A veces para alguien que se dedica a tiempo completo en el ministerio, puede ser difícil apartar un tiempo de devocional para Dios, porque está sumergido en el estudio y está estudiando para poder predicar, un ejemplo. Está estudiando para dar una clase, pero un tiempo donde tener un devocional, un tiempo de silencio, un tiempo de meditación ante Dios, un tiempo para hacerle preguntas al Señor, un tiempo para hacerle confesiones al Señor. Algunos de ustedes trabajan duro, pero eso no debería de quitarles a ustedes su tiempo personal, su tiempo privado con Dios. ¿Por qué? Porque lo privado alimenta lo público. Pablo no vivía solo para el ministerio público. Él cultivaba una relación íntima con Dios, porque Pablo sabía que lo privado alimentaba lo público. Así Sproul solía decir: un cristiano sin disciplina es como un atleta sin entrenamiento. ¿Se imaginan?
Ahora, nosotros deberíamos preguntarnos entonces, ¿tengo compromiso espiritual, personal con Dios? ¿O solo soy un cristiano el domingo? ¿Soy el tipo de cristiano dominical y el resto de la semana? No es un secreto que algunas veces se quedan Biblias, ¿verdad? Acá. No voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son, pero se quedan Biblias. Pero es que pastor, es que yo la ando en el celular también, mi Biblia. Cuide su Biblia, sus Biblias. No sé, pero preguntémonos, ¿tengo compromiso espiritual personal con Dios o solo soy cristiano el domingo? Les pregunto, ¿puedes pasar un solo día sin el celular? ¿Puedes pasar un solo día sin el celular? ¿Puedes pasar una sola semana sin redes sociales? Sin ver televisión, sin ver Netflix, sin ver Facebook, sin estar ahí en TikTok. Solo hace la pregunta. El tiempo devocional es un tiempo que el cristiano lo dedica para acercarse a Dios. Deja incluso los aparatos electrónicos, deja incluso la tablet, la computadora, el teléfono, y solo me quedo con la palabra del Señor, leyendo su palabra. Pastor, pero es que en mi celular yo ando los planes. Sí, pero de repente entró un mensaje y ya comenzaste a contestar. No me imagino yo un cirujano, un neurocirujano ahí operando a su hijo, y si el cirujano le dice, mira, me da permiso de tener mi celular acá, por favor, por si alguien le llama, voy a operar a su hijo, ¿verdad? Pero me permite su celular. Si usted como padre tuviera la potestad de decirle sí o no, ¿qué le diría a usted? Claro que no se distraiga. No sé si eso suele pasar, ¿verdad? Pero yo creo que no. Ahora imagínense si usted tiene un tiempo con el Señor, un tiempo devocional. Pablo, este tipo, cuando el rasparse la cabeza puede ser algo físico, pero simbolizaba una entrega, un voto de devoción a Dios. Te pregunto ahora, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste un gusto personal para acercarte más a Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste un gusto personal por acercarte más a Dios? Mire, en medio de un mundo que premia lo visible, Dios sigue buscando corazones que lo busquen en lo secreto. ¿Sabía eso? Escucha lo que dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una vez más, el Hijo de Dios cultiva una vida de devocional, una vida de devoción personal ante su Señor. Ese es el primer principio que nosotros encontramos acá como un ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Hay un montón de temas periféricos acá alrededor. Podemos hablar de que Pablo se quedó en Corinto un poco más de tiempo. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaban cerca ahí. Ahí se rapó la cabeza, ¿Por qué Pablo se rapó la cabeza? Según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. O sea, Pablo estaba cumpliendo un voto. ¿Qué significa eso? Él había hecho una promesa a Dios, una forma de abstenerse de ciertas cosas. Por eso les preguntaba, ¿te has abstenido un solo día de tu celular? ¿Te puedes abstener de las redes sociales una semana? Bueno, no le estoy pidiendo a nadie acá que haga el voto nazareno, que se deje crecer el pelo y todo, no. En nuestro contexto, actualmente, podemos dejar el celular, podemos dejar las redes sociales.
que nos quitan tiempo y dedicar ese tiempo. Le decía yo a mi hija Norma que toque el piano. Él me decía, papá, ¿puedo usar la tablet? Hagamos un trato. No es bueno, no es muy recomendable, pero hagamos un trato. Practicamos 10 minutos de piano, 10 minutos de la tablet. 1 hora, y eso fue como 1 hora, y no es nada. Pero creo que le estaría dando mucho tiempo. Serían 2 horas de piano, 1 hora de usar la tablet, ¿verdad? Entonces, pero nosotros deberíamos de dejar las pantallas, las redes sociales y dedicarnos un poco más a tener nuestros tiempos devocionales. Mire el versículo número 20 y 21. Bueno, vamos a ver el 19. Primero se detuvieron, ¿verdad? Cuando llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás mientras estuvo en Éfeso. Fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Les pidieron que se quedaran más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, les dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. El versículo 19 dice que se detuvieron en Éfeso. Y Pablo fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Vemos a Pablo que se involucra inmediatamente, él no pierde tiempo en un diálogo ahí con los judíos locales para razonar. Esa palabra viene del griego dialogomai, que implica diálogo argumentando, no solo predicando, sino dando argumentos, explicando, defendiendo. Y eso causó un deseo en estos judíos y le pidieron a Pablo que se quedara un poco más de tiempo. Pero ¿qué dijo él? No, se negó. Y cuando se fue le dijo, regresaré más tarde, Dios mediante, dicen algunas traducciones. Si Dios quiere, dicen algunas otras. Esto es asombroso, ¿no? En Éfeso le pidieron que se quedara. Era una oportunidad para el ministerio de Pablo. Y Pablo lo rechaza. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que obedecer a Dios era mejor. No simplemente seguir o tomar las oportunidades. Pablo sabía que debía obedecer a Dios antes de tomar las oportunidades. Le pidieron que se quedara y él se negó. Regresaré más tarde, si Dios quiere. Era una invitación inusual que le estaban haciendo, tomando en cuenta cuando pasó por Filipos, cuando pasó por Tesalónica, e incluso cuando fue aquí a esta isla de los griegos, a Atenas. Interesante, ¿no? Fue algo inusual, le pidieron quedarse, pero Pablo rechaza, probablemente porque quiere cumplir con un compromiso en Jerusalén, aunque ahí no se menciona explícitamente qué es lo que Pablo iba a hacer a Jerusalén. Pero él dice, si Dios quiere, y eso muestra una actitud de sujeción a la voluntad divina, y que es contraria, por supuesto, a la planificación humana, a la planificación que nosotros hacemos. Nosotros escribimos, hacemos planes y en el aire o en la mente o en las libretas. Pero preste atención a lo que Santiago 4:13 dice. Presten atención. No, así dice el texto. Presten atención. ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice, si Dios quiere. Miren, mis hermanos, a veces hacer lo que parece bueno no es lo correcto para ese momento. Para Pablo pudo haber sido una gran oportunidad, pero Pablo dice que no. Y esto debe enseñarnos a nosotros, a los que muchas veces, por complacer a los demás, siempre estamos diciendo que sí.
algunas personas en nuestra cultura que queremos que los demás tengan un buen concepto de nosotros, casi siempre estamos diciendo que sí, nunca decimos que no. Y eso es un amor al yo mismo, porque no quiero que los demás crean que yo soy malo. Si digo no, van a decir que soy malo. Aquí Pablo no está tratando de complacer a los judíos de Éfeso. Aquí Pablo dice no, pero voy a volver si Dios quiere. Entonces, a veces, hacer lo que es bueno, lo que parece bueno, no es lo correcto para ese momento. Y me encanta cómo decía, o lo dice John Piper, Dios no nos llama a ser exitosos, sino obedientes. Pablo pudo haber sido tentado. Bueno, aquí esta gente está siendo cautivada. Estoy predicando a Jesucristo, estoy predicando el Evangelio. Esta gente quiere más. Algo quiere hacer el Señor acá. Y Pablo dice, no me quedo. Pero si Dios quiere, voy a regresar. Entonces, algo nos puede parecer una buena oportunidad, la oportunidad que estábamos esperando. Y decimos, esta es la oportunidad de mi vida. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y a veces hay un ofrecimiento, hay una gran oferta. No se preocupe, dicen las casas comerciales, traiga su cédula y le damos su televisor de 55 pulgadas y pague hasta 2 meses después, dice. Y entonces la gente comienza a hacer fila a sacar su televisor. Esta es la oportunidad de mi vida para tener mi televisor. O te ofrecen un buen salario, un buen empleo, pero es un lugar donde un cristiano no debería convivir, porque está lleno de corrupción. Pero como es la gran oportunidad que estabas esperando, entonces los beneficios que podés obtener de esa ganancia son enormes según ustedes, según la gente. Pero nunca ponemos los beneficios en la columna de ganancias cuando decidimos obedecer al Señor. Cuando usted decide obedecer al Señor, cuando usted decide someter su voluntad a la voluntad de Dios, la columna de ingresos, de ganancias, es mucho más. No estoy hablando de cuestiones monetarias, ¿vieron? Cuidado. Deberíamos de preguntarnos, ¿decido por conveniencia o por obediencia? Cuando se me presentan estas oportunidades, ¿decido por conveniencia o por obediencia? Muchos hoy en día cambian de país, ¿no? Está de moda cambiar de país, cambiar de iglesia, cambiar una relación por la que parece mejor, pero sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, escuchen, mis hermanos, que esto es muy importante. Obedecer a Dios puede costarte oportunidades, pero siempre te llevará a la perfecta voluntad. Obedecer a Dios puede costarte oportunidades, pero siempre te llevará a su perfecta voluntad. Mira el versículo 21, dice: al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regresaré. Entonces zarpó de Éfeso. Aquí hay un tercer principio. El Hijo de Dios, el creyente, pues, vive en dependencia a la voluntad de Dios. Este es un principio fundamental, por eso quiero detenerme un poco más en este punto. Y puede ser el punto principal de la prédica, aquí es donde me quiero detener, porque una vida sumisa a la voluntad de Dios en medio de un mundo egoísta, eso es lo que estamos viendo. Una vida sumisa a la voluntad de Dios en medio de un mundo egoísta. Regresaré más tarde, Dios mediante, o literalmente si Dios quiere. Y esa palabra Dios mediante, del griego, ahí lo tienen ustedes en pantalla, si no, significa literalmente si Dios quiere. Pablo sabía que él no controlaba el mañana, aunque muchos la usan como un amolitío, ¿no? La palabra es de esta frase, si Dios quiere. Esto es teología práctica.
Pablo sabía que su futuro estaba en las manos de Dios, no en sus manos. Pablo no está diciendo superficialmente o solo para salir del paso. Pablo está hablando con convicción, con humildad, reconociendo la soberanía, la providencia de Dios. No lo está usando como un amuletío. No. Y ya vimos lo que Santiago 4:13 dice y nos advierte. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? Estoy parafraseando lo que Santiago dice. Deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero por favor, no me malentiendan, ¿verdad? El texto no dice que no deberíamos hacer planes. El texto no dice que, bueno, solo digamos si el Señor quiere. Aquí me voy a quedar sentadito en este sofá viendo mi serie favorita, y si el Señor quiere, voy a ser rico. Si el Señor quiere, voy a comer. Si el Señor quiere, me van a dar el trabajo. Me van a llamar, aunque no meta papeles, pero si el Señor quiere, me van a llamar. Si el Señor quiere, ya voy a saber hablar inglés, aunque no estudie. Eso no está enseñando el texto. No. Por favor, no malentiendan esto. No hacer planes es no vivir por fe. Uno hace planes, pero incluso esos planes los pone en la mano del Señor. Trabajo como que dependiera de mí y oro sabiendo que depende del Señor. ¿Se dan cuenta? Spurgeon decía, ¿saben quién es Spurgeon, verdad? El príncipe de los predicadores. La soberanía de Dios no hace que planeemos menos, sino que oremos más. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer planes es bueno, pero esos planes los pongo en oración en las manos del Señor. Y como dijo Agustín de Hipona, Señor, si mis planes no son tus planes, desbarátelos. Pero si mis planes hacen juego con tus planes, hazlos prosperar, Señor. Si tú quieres, Señor, que sean prósperos mis planes. Y después vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Eres dueño de tu agenda? ¿O la rindes al Señor? ¿Dice sí a todo lo que salga? ¿Dice sí a todo sin consultar a Dios? El mundo nos dice, tú controlas tu destino. Eres dueño de tu destino. Pero el Hijo de Dios nos recuerda que Cristo es el Señor del tiempo. Es el Señor del trabajo y del futuro. El Hijo de Dios recuerda esto, que Cristo es el Señor del tiempo y del futuro. Si Dios quiere, no es una expresión religiosa, vacía. Si Dios quiere, refleja la comprensión de Pablo de que su futuro no le pertenece a él mismo, sino que le pertenece a Dios. Pablo rechaza una gran oportunidad aquí en Éfeso, una ciudad muy influyente, pero no lo hace con soberbia ni autodependencia. En cambio, deja claro que él volvería si Dios quería, si estaba en los planes del Señor, si el Señor lo guiaba hacia ellos de regreso. Entonces, esta mentalidad de Pablo es teocéntrica, Dios como el centro. Y esto es contrario, ¿no?, a nuestro mundo que está centrado en el hombre, antropocéntrico, pues, donde el yo es el centro y el éxito es una cuestión de esfuerzo humano, es una estrategia para tener éxito. Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia enseña que Dios gobierna el tiempo, las decisiones y los cambios del hombre. Por ejemplo, Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Daniel 4:35, todos los hombres de la tierra no son nada comparado con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Se da cuenta? ¿Quién es el soberano? Y no sé si aquí, ¿verdad?, hay alguien que viene de otra iglesia donde se le enseñó a orar, a no aceptar un no del Señor. Eso es blasfemia.
Señor, no aceptamos un no. ¿Dónde dice eso la Biblia, que usted no debe aceptar un no? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que está sentado en su trono? Señor. ¿Quién es el que está gobernando? Dios. Pablo acá no habla por hablar. Él creía y vivía bajo la soberanía de Dios. Y a los creyentes en Roma también les escribió algo así. Mire, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante, dice Pablo, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Una vez más, en Romanos 1:10, como que Dios mediante, si Dios quiere, si Dios provee, si Dios lo permite, si estén los planes del Señor, voy a ir a verlos. Entonces, decir genuinamente, si Dios quiere, es reconocer la soberanía de Dios en mi vida. No hay una sola molécula en el universo que se escape del control soberano de Dios, decía el teólogo, el pastor, predicador R.C. Sproul. No hay una sola molécula en el universo que escape al control del soberano Dios. Y Juan Calvino, este reformador, decía también, todo lo que ocurre no solo por permiso, sino por la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo entendía esto profundamente. Su confianza no estaba en su habilidad de planear, sino en la soberanía de Dios, quien gobierna cada resultado. Ahora, ¿qué significa hoy en día decir si Dios quiere? ¿Qué significaría? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Hoy en día muchos dicen si Dios quiere, ¿verdad? Como un amolitío, vacío, pero sin una fe real. Es como cuando te saludan, Dios te bendiga, hermanito, si Dios quiere. Muchas frases religiosas que se pronuncian como una costumbre. Pablo lo decía con convicción, Pablo lo decía con humildad, Pablo lo decía por obediencia también. No era un recurso religioso para calmar la conciencia, no. Era una declaración de confianza en la voluntad de Dios. Entonces, no controlas tu vida. Eso significa decir si Dios quiere. Estás reconociendo que no controlas tu vida. Vivimos obsesionados con los planes, con controlar, que cuando las cosas se nos salen fuera de nuestro control, comienza la ansiedad, comienza el estrés, comienza incluso la depresión. Queremos planificar el año, queremos planificar la carrera, el negocio, la familia, la iglesia, el viaje. Pero, ¿dónde está Dios en esos planes? ¿Dónde está Dios? Preguntemos, ¿consulto a Dios antes de firmar un contrato? Cuando me lo ponen ahí me parece, si con esto resuelvo todos mis problemas. Pero no vemos las letras chiquitas que dicen que si no pagas, si te atrasas 1 o 2 meses, lo perdés todo y el doble. Antes de cambiar de empleo, de mudarte, de comenzar una relación, tenga en mente lo que dice Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, puedes hacer todos los planes que quieras. Escuche bien. No importa si se va a gastar toda la agenda, si se va a gastar una rema de papel, si vas a llenar el disco duro de tu computadora con los planes. Pero el Señor, los planes del Señor, los propósitos del Señor van a prevalecer. Entonces, si Él quiere. Entonces, en lugar de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, podemos decir con humildad, podemos decir, reconociendo la soberanía, voy a orar sobre esto. Voy a orar sobre esto. Hoy en día, entonces, decir, si Dios quiere, es reconocer que no controlas tu vida, es reconocer la voluntad de Dios, que es mejor que mi propio deseo. Decir, si Dios quiere, es reconocer que la voluntad de Dios es mejor que mi deseo. A veces queremos
Creemos y decimos, Dios, haz mi voluntad. ¿Sí o no? Si usted es como yo, estoy casi seguro que sí. Yo quiero que Dios haga mi voluntad muchas veces. Y Dios tiene que enseñarme de manera dura, ¿no? Yo no estoy aquí para hacer tu voluntad. Tú estás ahí para hacer mi voluntad, me dice el Señor en su palabra. Y nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. No le decimos, Dios, yo quiero que hagas mi voluntad. No le decimos con palabras. No, nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Pero el verdadero Hijo de Dios dice como el Señor Jesús: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces usted ha orado así? Pero así, entregando. Y ustedes saben lo que en nuestra familia acaba de pasar, ¿verdad? Y yo estaba orando, me acuerdo, una madrugada, y a mí me costó decir eso. Yo estaba recordando las palabras del Señor Jesús. Yo quería demostrar fe valiente, fe fuerte. Y yo le decía, Señor, hágase tu voluntad, Señor, pero también ayúdame. Y me costó decirle, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y yo no sé cómo, pero yo pude decir al Señor, Dios, mi hijo te pertenece más a ti que a mí. Lucas 22, 42 nos recuerda eso. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo pudo haber dicho, me quedo en Éfeso, esto está funcionando. Pero dijo, no, si Dios quiere, regresaré. Pablo sabía que el éxito no siempre es una señal de respaldo divino. ¿Saben eso ustedes? El éxito que alguien puede tener ministerialmente, secularmente, lo como usted quiera, no siempre es un respaldo divino. Te va a encontrar ahí en muchos carros que dice, regalo de Dios, dice ahí atrás, y va peleando con todo el mundo. Posiblemente se lo regaló Satanás para tenerlo más hundido. El pecado muchas veces es como una celda con barras de oro, como una jaula. Pablo sabía que el éxito no siempre es una señal de respaldo divino. Por supuesto, todos queremos éxito, ¿sí o no? ¿Quién no quiere éxito? Pero ¿por qué queremos el éxito? Si el éxito no lo podemos controlar. El éxito destruye. ¿O no sabía que el éxito destruye? Sí. No sé por qué lo queremos. El éxito tiene el poder para destruirnos. Podemos hacer todo bien, entre comillas, y aún así no tener éxito. En términos humanos, ¿verdad? Y eso puede ser frustrante, pero también puede ser libertador o liberador, porque si no lo podemos obtener, podemos descansar en la soberanía de Dios y reconocer que Él es quien está llevando a cabo sus propósitos. Los propósitos de Dios están prevaleciendo y no los míos. Puedo dejar de obsesionarme y empezar a enfocarme en lo que realmente Dios quiere. La obediencia, la integridad, la fidelidad, el crecimiento. No solo tanto en obtener resultados, sino puedo enfocarme en ser fiel. Tal vez el éxito no está en la grandeza. El éxito puede estar en ser fiel a Dios mientras caminamos y vivimos en esta tierra. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía buenas intenciones, pero sometía sus deseos a la voluntad de Dios. Pablo podía haber tenido un plan de éxito, evangelizar, plantar iglesias, hacer crecer la misión, pero siempre lo sometía a la autoridad más alta, porque entendía algo crucial: el éxito humano no es el centro de la historia, Dios sí lo es. El éxito humano no es el centro de la historia, Dios lo es. Pablo no se obsesiona con el resultado. Pablo sí se preocupaba
por presentarse como un obrero fiel delante del Señor. Y ese es tu trabajo, mi trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es ser exitosos, nuestra responsabilidad es ser fieles ante nuestro Señor. ¿Qué tipo de cristiano estoy viviendo? ¿Qué tipo de cristiano estoy siendo? En el trabajo, en la universidad, en mi iglesia, en mi barrio, en mi colonia, donde sea que viva. Entonces decir, si Dios quiere, es vivir rendido. Es vivir rendido a Dios. Vivir rendido al si Dios quiere, eso trae paz. ¿Sabías que trae paz? Cuando tu vida depende de la voluntad de Dios, puedes descansar aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de las dudas. Cuando reconocemos eso, cuando reconocemos la soberanía de Dios, no me frustro, porque yo sé que antes que eso llegara a mi vida, pasó primero por las manos de Dios. Y en teología se conoce la voluntad de Dios como la voluntad decretiva, la voluntad de precepto, o sea, lo que Dios permite y lo que Dios provoca, lo que Dios quiere y lo que Dios manda. Sus mandamientos son sus preceptos. No necesitamos tener todas las respuestas, porque conocemos al que sí las tiene. ¿O usted quiere la respuesta? Dígame, ¿cuántas explicaciones dio Dios a Job de todo lo que lo hizo pasar? Dios no le dio explicación a Job. No necesitamos tener todas las respuestas, pero sí conocemos al que sí las tiene. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Se da cuenta? ¿A quién va a guardar el Señor? A los que confían en Él. Un ejemplo, imaginémonos a alguien que ha planeado su carrera, que ha planeado su boda, que ha planeado su vida, pero de pronto una enfermedad, una pérdida, un cambio inesperado y sacude sus planes. ¿Se va a desesperar esa persona? No, si vive bajo el principio, si Dios quiere. No se va a frustrar, porque esta persona está reconociendo que aún en medio de sus problemas, que aún en medio de sus dificultades, está la soberanía de Dios, está Dios gobernando. ¿Dónde está Dios? En su trono. ¿Qué hace un rey en su trono? Gobernar. ¿Se da cuenta? Termino con este punto, mis hermanos. Vivir dependiendo de la voluntad de Dios no es pasividad, sino fe activa. Es decir, cada día: Señor, dirígeme. Tus planes son mejores que los míos, Señor. Mi futuro está en tus manos, Señor. Eso es confiar en el Señor. Cuando Pablo dijo, si Dios quiere, él estaba rindiendo su tiempo, sus planes, su seguridad, su futuro. ¿A quién? Al Rey del Universo, que está también. Sea nuestra oración diaria. No lo que yo quiero, Señor. No, sino lo que tú has dispuesto. Porque sé que tus caminos son mejores que los míos. ¿Sí o no? Pero lo veo con una cara como que eso no es lo que yo quiero. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios o que Dios haga su voluntad? ¿Usted cree que la voluntad de usted es mejor que la voluntad de Dios? Pregúntese. Estoy terminando con el cuarto punto acá. El Hijo de Dios tiene un compromiso genuino con la iglesia. Mira el versículo 22 y 23. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. Aquí hablando de Cesarea Marítima, ¿va? Era un puerto que fue fundada por el grande, le decían, se me va el nombre de este emperador. Bueno, de ahí subió y visitó a la iglesia en Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Antioquía era de donde él salía, su base misionera. Entonces, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frígida, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Ahí está comenzando su tercer viaje misionero. Entonces, Pablo no era un nuevo solitario. Amaba a la iglesia y regresaba para fortalecer a los creyentes.
Era un apóstol pastoral, no solo un plantador de iglesias. Se preocupaba por el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Hablando de este mismo compromiso, Juan Calvino decía: el cristiano no puede vivir sin la iglesia como el pez no puede vivir sin el agua. En tiempos donde muchos dicen: yo amo a Dios, pero no necesito la iglesia. Aquí está Hebreos 10:25 y nos confronta porque dice: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino más bien animémonos unos a otros. Entonces aquí está una pregunta para nosotros: ¿estás comprometido con tu iglesia local? ¿O solo asistes para recibir, pero nunca vas? La vida cristiana no es un show dominical. Yo no predico de vez en cuando acá. Es una comunidad de fe. La iglesia es eso, una comunidad de fe donde nos amamos, donde nos corregimos y nos fortalecemos unos a otros. Es lo que Pablo estaba haciendo en sus viajes misioneros. No solo se preocupaba por su vida devocional personal, no solo se preocupaba por su crecimiento espiritual, se preocupaba por los demás. No era un lobo solitario, no, el que decía: yo amo a la iglesia, perdón, yo amo a Dios, pero la verdad es que no necesito la iglesia. Yo puedo vivir mi vida cristiana aquí solo. Puedo incluso hacer un club de lectura con unos amigos y ahí compartimos y nos animamos unos a otros. Eso no es la iglesia. Estamos concluyendo. Y este mensaje no es para condenarlos a ustedes. Más bien es para hacernos un llamado a vivir para Dios y no para nosotros mismos. La vida de Pablo en este breve pasaje nos anima profundamente a tener una vida de devocional personal, a vivir en obediencia y no por conveniencia, a depender de la voluntad de Dios y no de nuestros propios planes. Nos llama a estar comprometidos con la iglesia y no a aislarnos. No aislarnos. Entonces, Hechos 18, este pasaje que acabamos de estudiar, muestra a Pablo, un Pablo maduro espiritualmente, un Pablo estratégico, un Pablo obediente. Y marca, este pasaje marca aquí el cierre de una etapa misionera, o el inicio, ¿verdad? El cierre de un viaje, pero la apertura de otro viaje. Pero más que un plan geográfico que tenía Pablo acá, revela un corazón guiado por el Espíritu Santo, un corazón comprometido con Dios, un corazón comprometido con la iglesia, pero también con la obra misionera del Evangelio. Vemos acá un modelo de cómo el liderazgo cristiano debe actuar con planificación, sujeción a Dios y un enfoque pastoral, preocupado por el crecimiento, no solo queriendo tener éxito, sino sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Aquí está la aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Según a los Corintios 5:15 dice: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces esta mañana Dios te está llamando a vivir para Él y no para usted mismo. Mi llamado como tu pastor, como tu hermano en la fe, es este: vive para Él, no para usted mismo. Tal vez necesites retomar tu vida devocional o dejar una puerta abierta, soltar una puerta que está abierta que Dios quiere cerrar. Quizás en algún área de tu vida necesites decir: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Tal vez debas involucrarte un poco más en tu iglesia acá y servir con más pasión. No sé, tal vez no es el caso de todos, pero más de alguno de estos llamados, en algún punto, debe ser para usted. Entonces esta semana hemos estado leyendo Eclesiastés. No sé si usted ya llegó al capítulo número 12, pero Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ya va a llegar un momento en que ya no vas a poder caminar con tus propias piernas. Quizás vas a desear hacer algo para el Señor, para la obra, pero yo no vas a tener las fuerzas. Es en este momento que puedes dedicar tu vida a vivir para Dios, negarte a usted mismo
comenzar a vivir como vivió Pablo. Solo una vida y pronto pasará. Solo lo que haces aquí para Cristo va a permanecer o prevalecerá. Mis amados hermanos, debemos orar al Señor para que nos ayude a vivir para Él, a morir al yo cada día, a obedecer su voz por encima de nuestros deseos, a confiar en su voluntad y no en nuestros propios planes, y a amar y a servir a nuestra iglesia, a la iglesia que Él ama. Ese es el llamado para nosotros el día de hoy, a vivir para Dios y no para nosotros mismos. Oremos. Señor y Dios, estamos delante de usted, mi Señor. Y la verdad, Señor, es que este pasaje nos llama la atención, nos confronta, Señor, nos avergüenza también, porque reconocemos, Señor, que estamos viviendo demasiado para nosotros mismos. Mi Dios, perdónanos, Señor, porque los planes que hacemos giran alrededor de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestros sueños, y no giran alrededor de tu voluntad, mi Señor. Perdónanos, Señor, por estar viviendo demasiado para nosotros mismos. Ayúdanos a vivir como el apóstol Pablo y poder decir, reconociendo tu soberanía, si tú quieres, Señor, si tú deseas, si está en tus planes, si está en tus propósitos, que se haga tu voluntad, Señor. En mi vida, acá en nuestra iglesia, Señor, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos.